Domingo de la cuarta semana de Pascua, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo el poder de darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra de Dios. Muy buenos días y felices Pascuas. Seguimos en este tiempo de Pascua, que es un tiempo de alegría, un tiempo de gozo, un tiempo de renovarnos en el poder de la resurrección, el saber que la muerte no tiene la última palabra, nos debe de llenar de esperanza y de fuerza para seguir adelante. El día de hoy, en muchos lugares celebran esta fiesta porque este domingo siempre tiene este título en la liturgia, el Domingo del Buen Pastor. Es cuando leemos de una manera más detenida y más profunda que Jesús es el buen pastor, que Jesús es el que da la vida por nosotros, que Jesús como buen pastor da la vida por sus ovejas, y podemos decir que nosotros somos esas ovejas por las cuales Él ha dado la vida en la cruz, para que nosotros tengamos vida. Este evangelio es muy fácil de poder imaginarlo y de poder tenerlo grabado en nuestra mente y ojalá también en nuestro corazón. Porque Jesús usa una comparación entre el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, y el asalariado, pudiéramos decir el empleado, que cuando ve venir el lobo, él es el primero que corre y huye. Esta imagen es muy fuerte porque queda bien claro que Jesús viene a defendernos, que Jesús viene a estar con nosotros, a darnos vida. En cambio, el asalariado lo único que busca es el dinero. Pudiéramos decir en este contexto que el asalariado o el empleado se le da un contrato y tiene que hacer estas cosas: dar de comer a las ovejas, limpiarlas, llevarlas al abrevadero, llevarlas a pastos verdes. Pero en el momento en que hay un peligro, el asalariado no va a ver ahí ninguna regla que dice da la vida por las ovejas. Él va a huir. Jesús es el único que permanece ahí. Jesús es el único quien da la vida por nosotros. E incluso lo dice muy claro en este evangelio. Nadie le quita la vida a Jesús, sino que es Él el que la da. Porque sabemos nosotros que Él, el que tenía poder para resucitar a los muertos, el que tenía poder para calmar la tempestad y hacer la multiplicación de los panes, por supuesto que también tenía poder para huir de ese momento de la crucifixión. Pero no lo hizo, no porque no pudiera, sino porque Él estaba dando su vida. Y al dar su vida en la cruz, nos da a nosotros vida, nos salva. Ahora, este evangelio sí,
es muy bonito para reflexionar en la imagen de Jesús, sobre todo en este tiempo de Pascua. Él que nos protege, Él que nos guía a lugares verdes para poder alimentarnos, refrescarnos, limpiarnos, cuidarnos, etc. Es Él, el único. Pero también es un evangelio muy bueno que nosotros pudiéramos reflexionar y tratar de aplicarlo a nuestra vida. Nosotros, ¿qué somos? A ejemplo del buen pastor, ¿somos buenos pastores con nuestro pequeño rebaño que ha sido encomendado? ¿O somos más bien como asalariados, que ante el primer momento de peligro huimos, abandonamos lo que se nos ha encomendado? Por ejemplo, en la familia, ¿eres capaz de permanecer fiel aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades? Aunque vengan esas situaciones de dolor, ¿eres capaz de recordar lo que prometiste frente al altar en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo adverso, en los peligros? Pudiéramos alargarlo. Porque hay personas que solamente permanecen fieles a la familia cuando todo está bien, pero cuando viene el problema, huyen. Lo mismo pudiéramos decir en la relación de padres e hijos. ¿Eres capaz de permanecer con tus hijos por fidelidad, por amor? ¿O cuando viene el peligro o la tentación, huyes y los abandonas? O a lo mejor no los has abandonado, quizás estás con ellos, pero ¿sientes que tus hijos te están quitando tu vida? ¿O tú eres el que se las da a ellos? Porque una cosa es tener que estar con mis hijos el domingo y otra cosa es disfrutar de estar con ellos, de acompañarlos, de verlos crecer, de acompañarlos en la escuela, en cómo van desarrollándose, caminando con ellos. El buen pastor es el que da la vida, no el que se la quitan. A Jesús no le quitaron la vida, Él vino a dárnosla. Y todavía mejor, más claro el ejemplo, si se trata de la iglesia. Tú vas a estar en la iglesia, en tu parroquia, en el grupo ministerial en el que estés, cuando todo está bien, tranquilo y sencillo, pero cuando viene el enemigo, cuando viene el lobo, cuando vienen los problemas, cuando vienen los escándalos, ¿vas a huir o vas a permanecer fiel? ¿Vas a ser capaz de dar la vida o no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el buen pastor sí se queda y en cambio el asalariado huye? Porque el asalariado lo único que busca son sus intereses personales. En cambio, el buen pastor ama y el amor parece que busca más los intereses de la otra persona. El amor lo que busca es el servicio de la otra persona. Por eso muchas veces en el matrimonio, en la familia y pudiéramos decir en las empresas, amistades, incluso en los grupos de la iglesia, se dan esos quiebres, esas rupturas, porque lo que se ha estado buscando son nuestros intereses personales en lugar de servir al prójimo. Cuando en el matrimonio tú estás más preocupado para que se te ame a ti en lugar de tú amar. Cuando en tu familia tú estás más preocupado de que se haga lo que tú dices en lugar de buscar el bien común. Cuando en la iglesia tú estás muy preocupado de que sean tus ideas, de que sea tu nombre, de que tú seas el que brille, en lugar de que sea la obra de Dios. Entonces, ahí parece que cuando venga el problema vamos a huir porque estamos buscando nuestros intereses en lugar de los intereses de Dios, que es el amor. Ahora, este evangelio que es del buen pastor, y que el buen pastor conoce sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz, queda claro que Jesús es el buen pastor. Eso no cabe la menor duda. Lo que habría que preguntarnos es si tú y yo somos ovejas de su rebaño. ¿Cómo poder saber si somos ovejas de su rebaño? ¿Distinguimos la voz del pastor? ¿Lo escuchamos y lo seguimos? Fíjate que la oveja es uno de los animales que necesita de la ayuda del ser humano, porque entre ovejas no se pueden, ¿cómo se dice?, cortar la lana entre ellas. Y la lana puede crecer tanto
que incluso les va a tapar la vista, les va a tapar la capacidad de poder alimentarse e incluso se pueden tropezar con la lana. Hay ovejas que cuando se separan del redil y que afortunadamente ningún lobo se las come, cuando las vuelven a encontrar, están completamente desnutridas, heridas, lastimadas, porque no hubo quien les diera cuidado. Incluso la oveja necesita que el ser humano, el pastor, le esté poniendo ungüentos o le esté poniendo actualmente algunos medicamentos para que los parásitos no se le peguen a la piel, porque entre la lana puede anidar muchas pulgas, garrapatas, piojos y qué sé yo. Entonces necesita que le estén cuidando, si no estos animales la van a estar hiriendo, lastimando. La oveja también tiene una característica. Es un animal muy ciego, no ve. Es un animal que tiene un muy buen oído, pero entre tantas, pudiéramos decir, ruidos de la naturaleza, fácilmente se puede perder y extraviar. Fácilmente, a pocos metros de distancia, ya no va a ver al resto de las ovejas, ya no va a distinguir el camino. Por eso el buen pastor la llama y la oveja del pastor reconoce su voz. Hay videos en YouTube de pastores que cuando llegan y cada pastor trae su rebaño de ovejas y llegan a mezclarse en los abrevaderos o en los ríos o que llegan a los mismos lugares de pastizales, los pastores no se preocupan. A la oveja no la tienes que marcar como el ganado. Porque cuando llega el momento de retirarse, cada pastor empieza a entonar una melodía o empieza a llamar o tocan una flauta y las ovejas reconocen el sonido y empiezan a seguir el sonido del pastor y se empiezan a separar entre ellas. No son como las vacas que hay que tener que marcarlas, sellarlas o tener que colgarles identificaciones en las orejas, no. Ni siquiera argollas en la nariz para jalarlas en el momento en que sean rebeldes. La oveja distingue la voz del pastor. Esto es muy fuerte para nosotros porque parece que nosotros en cualquier momento de dificultad, de problema, cuando nos separamos poquito del rebaño, quedamos ciegos. No distinguimos cuál es el camino correcto. Pero si somos capaces de escuchar la voz de Dios, encontraremos el camino. Si somos capaces de escuchar la voz de Jesús, nunca vamos a correr peligro. El peligro es cuando no escuchamos la voz de Dios. Y ahí la gran diferencia entre ser oveja, estoy jugando con las palabras, entre ser oveja o ser borrego. Porque el borrego solamente sigue la multitud. La oveja escucha, entiende la voz del pastor. Y en una ocasión que yo decía esto, ¿somos borregos porque seguimos las cosas sin entender qué es lo que se nos dice? ¿O somos ovejas? Y recuerdo que alguien me dijo, uy, no, padre, yo más que borrego u oveja, creo que soy una cabrita. O sea, ella se sentía totalmente perdida, dando de golpes en la pared, en lugar de aprender a escuchar. Jesús es el buen pastor. De eso no nos cabe la menor duda. Pero hay que preguntarnos, ¿nosotros somos como el buen pastor o como asalariados en nuestra familia o en nuestras responsabilidades? Y mejor aún, ¿somos ovejas porque nos dejamos guiar por la voz del pastor o escuchamos otras voces que terminan confundiéndonos? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que se nos presenta como el buen pastor, porque nos defiende, nos protege, nos cuida y da la vida por nosotros. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día.